Hablando acerca del liderazgo, en este mes estamos hablando acerca de la familia, o mejor dicho, de la familia pastoral, pero nos hemos enfocado en el trabajo que en realidad deben hacer los pastores y el liderazgo, y usted como cristiano, porque ¿no cree usted que lo que dice la Escritura, por ejemplo, esto que dice, y es necesario que el hombre de Dios sea marido de una sola mujer, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro? ¿Usted quiere que sea nada más para los líderes o sea para toda la iglesia? Todos los cristianos deben ser maridos de una sola mujer, las mujeres ser mujer de un solo hombre. Sí. Eso es para todos los cristianos. Todos los cristianos deben ser amables. Sí. Sí, decorosos. Sí. Paciente. Sí. Sí. Así que no diga, me están hablando del pastor este mes. Gloria a Dios. A esos líderes que le den con la palabra duro. No, porque en realidad es que es un llamado para todos, pero aquel que anhela obispado, bueno, tiene que saber que tiene una responsabilidad muy grande. Mayor, ¿por qué? Porque debe modelar, es visto por todo el mundo, y no se debe, se debe a Dios y a la congregación. Amén. Pero fíjense algo, mis amados hermanos, yo quiero leerles lo que dice Mateo 11, 28 al 30, dice así: venid a mí, dijo Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amado hermano, yo tengo un bosquejo como para predicarlo en 3 domingos, pero voy a hacer el esfuerzo para enseñarlo hoy nada más. Amén. Lamentablemente, en los últimos años hemos sido testigos de una decadencia muy fuerte del liderazgo cristiano. Y esta decadencia radica principalmente en el uso equivocado de la autoridad, que no es bíblico, lógicamente, y por no ser bíblico, no es efectivo. Aunque en el pasar de los tiempos y las edades nosotros hemos visto esta decadencia espiritual reflejada, lo vemos en las Escrituras, y vamos a leer algunos pasajes sobre eso, lo vemos en la iglesia también desde su inicio, lo vemos durante toda la historia de la iglesia, pero en estos tiempos, mis amados hermanos, realmente nos asusta ver la decadencia espiritual que hay en el liderazgo cristiano, donde el dolor y el sufrimiento de muchos corazones, las marcas que hay en muchos cristianos, vienen por las heridas de líderes, llámense pastores, líderes de la iglesia, maestros, lo que sea, o como muchos se denominan hoy día, apóstoles, profetas, arcángeles, y qué más, bueno, todo ese montón y querubines. Pero hablemos del liderazgo de la iglesia. Aunque Dios siempre ha provisto durante todos los tiempos un liderazgo que pueda levantarse para gloria de Él, no podemos negar que estas son cosas que han afectado muchísimo. Ahora, es importante aclarar que el que le habla a usted no es perfecto, y que el liderazgo de esta iglesia tampoco es perfecto. Y es importante aclarar que cuando hablamos de estas cosas, lo hablamos desde la luz de la Escritura, desde la luz de la palabra del Señor, pero al mismo tiempo viendo nuestra propia condición, porque no somos perfectos. Y hemos cometido estos errores, o podemos cometer estos errores, o estamos vulnerables para cometer estos errores, porque ciertamente hay un enemigo que se llama Satanás, hay otro que se llama carne y hay otro que se llama mundo. Y todo eso se levanta contra la iglesia, y si tú puedes herir al pastor, las ovejas serán dispersas, ¿ok? Ahora bien, le digo entonces que no hablamos de nada nuevo. Sin embargo, mis amados hermanos, hoy día nosotros vemos muchas cosas que nos han afectado y que tenemos que evaluarlas. Y la preocupación, hermano, parte también de nosotros ver que pareciera que aquello por lo cual llevó a la iglesia en los años 1500 a una reforma, la reforma protestante de Martín Lutero,
Pareciera que esos pecados que estaban en la iglesia vuelven en nuestros días con un matiz diferente o con un vestido o con un nombre distinto o algo así, pero el mismo pecado. A ver, cuando Martín Lutero se enfrentó a la iglesia y que generó aquella reforma, ¿qué cosas confrontó Martín Lutero? Usted puede señalar algunas rápidamente, pero entre una de esas estaba la infalibilidad papal. Entre otras cosas estaba que la Biblia no ocupaba el centro de la iglesia. Es decir, no era solo la escritura. Hablamos del abuso de los líderes para sacar provecho económico sobre la iglesia. Y así ustedes van a encontrar un montón de cosas que Martín Lutero tuvo que enfrentar en la iglesia, con la iglesia, y que generó aquella reforma donde se sacan las 5 solas como un resumen. Solo gracia, solo fe, solo Cristo, solo escritura y a Dios solo la gloria. Pero hoy día enfrentamos este tipo de cosas también. Puedes encontrar, por ejemplo, líderes cristianos que se presentan como padres de la iglesia. Y escuche, se autodenominan padres y los feligreses le dicen papá. Y le piden la bendición también. Bendición, papá. Eso es bastante complicado. Y lo demandan de esa manera. Y los líderes dicen, no, yo tengo mi papá espiritual. Escuche. Entendemos que sí podemos tener un sentido de honra por aquel que ha sido una bendición para nosotros y que nos trae el mensaje del Evangelio. Pero Jesús dijo, a nadie llaméis padre en la tierra porque un padre tienen ustedes. Y es vuestro Padre que está en los cielos. Pero el problema no es solamente eso, sino la dependencia que se busca de crear este tipo de cosas. Una especie de autoridad superior, de una paternidad espiritual. Mis amados hermanos, todos aquí somos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, usted hijo de Dios, que somos nosotros. Si usted es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, y el hijo de Dios, que somos todos nosotros, somos hermanos. Amén. Dios no tiene nietos, ni bisnietos, ni tataranietos. Dios tiene hijos. ¿Qué tiene Dios? Hijos. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Eso que es el primer día de los papapastor. ¿Se ha escuchado de los papapastor? ¿Sí? El papapastor. ¿Cómo es el papapastor? Bueno, el papapastor es aquel que tiene injerencia sobre su vida personal, privada y sobre sus hijos también. A ver, ¿cuál es el novio de la hija? ¿Cuál es el novio? A ver, Adrianita. ¿Quién va a ser el novio de Adrianita? Eso tiene que aprobarlo el pastor, que me pidan permiso a mí primero. Y pero eso es un problema de su papá y ella. Bueno, de ella primero, ¿verdad? Y después de Dios con ella, o de Dios con ella y de su papá. Ahora, el pastor puede orientar, puede aconsejar, puede guiar, puede orar. Pero no es si el pastor le gusta a esta persona, creo que lo han indicado para que mi hija se case. Esas son atribuciones que Dios le ha entregado al padre del hogar. No hay bíblicamente un papá pastor, no existe. Y entonces busca de tener injerencia en estas cosas. Y le preocupa más qué piensa el pastor a muchos feligreses de la persona con quien se va a casar su hija o su hijo, que lo que piensa el esposo o de lo que piensa su papá. Y eso no es bíblico. Presentarse como alguien infalible, mi amado hermano, es el pecado también que cometió la iglesia durante su historia. Aquel pastor que se presenta como infalible, como aquel que no puede equivocarse, y escuche, al frente de la equivocación, se toman textos bíblicos para justificar la mala acción de un líder y decir, no importa, lo que pasa es que Dios lo usa así, lo estás haciendo infalible. No, es que él no predica, él ladra. Está ladrando el pastor. Es pastor alemán. Hermano, usted merece mi respeto, así como yo merezco su respeto. ¿Sí lo dije bien? ¿Sí?
O sea, yo debo respetarle a usted, así como usted debe respetarme a mí. El pastor se debe a la iglesia y la iglesia se debe al pastor de la misma manera. Yo debo someterme a usted como iglesia y usted debe someterse al pastor como iglesia. Si yo voy a faltar, por ejemplo, un domingo, yo creo que sería impropio que la iglesia no supiese. Oye, el pastor no vino, ¿y por qué no dijo nada? Porque porque Dios es mi pastor. Y ya. No, y si usted también no está, por decir que a veces se le escribe, ¿qué le pasó, hermanito? ¿Por qué no fue? Pero estamos hablando de una igualdad en este tipo de cosas, no hay infalibilidad. Y cuando se equivoca y quiere corregirse, toma un texto fuera de su contexto para decir, no levantarás tu mano contra el ungido de Jehová. Mientras que el ungido de Jehová está haciendo lo que le da su gana, entonces se viste con esta palabra para decir, él es el ungido. Bueno, todos los que estamos aquí somos ungidos del Señor. ¿Con dones distintos? Sí. ¿Con dones diferentes? Claro. Yo no podré hacer muchas de las cosas que usted hace, de la manera que usted lo hace. No podré hacerlo. Pero no hay un ungido bajo ungido en este lugar. No, todos somos ungidos del Señor. Una vez que Cristo muere, no existe el ungido. El único ungido se llama Cristo. Él es el ungido en singular. Amén. Diga amén. A usted le conviene que yo le diga esto de la Escritura. Usted es ungido del Señor, al igual que yo y al igual que cualquier líder que esté en este lugar. Solo que tenemos diferentes funciones y cada quien debe ocupar el lugar que Dios le ha colocado para funcionar. El maltrato es un miembro. Voy a pasar muy rápido con esto. Existen maltratos verbales, maltratos psicológicos. Hermanos, muchos líderes se han convertido en expertos manipuladores. Usan la escritura para sacar ventaja sobre las congregaciones y sacrifican las ovejas, reclaman obediencia absoluta de sus miembros, que solo se debe a Cristo. A la única persona que usted debe obedecer de manera absoluta es a Cristo. Es al único. A más nadie, solo a Cristo. Y no puedo confundir a Cristo con el pastor. No puedo hacer una cosa tan terrible como esa. Usurpar el lugar de Cristo. Se presentan como cabeza de la iglesia. Mi amado hermano, en ninguna parte de la Biblia dice que los líderes son cabeza de la iglesia. No lo dice así. Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahora, en autoridad, por supuesto, nosotros encontramos que hay un liderazgo de la iglesia que debe estar para hacer algo, ¿verdad que sí? O sea, tiene que hacer algo. Entonces, por supuesto, coordina, dirige, ven para acá, tú ponte aquí. ¿Por qué? Porque hay una persona que está dirigiendo, pero no podemos verlo como cabeza porque la única cabeza es Cristo. La palabra del líder va por encima de lo que dice la Escritura. ¿No es un problema en el tiempo de la Reforma también? No es lo que dice el maestro, no es lo que dice la Escritura. No voy a ir para esto, no, yo voy a ir a lo que dice la Escritura. Yo puedo pedir consejo, claro, yo tengo que pedir consejo también. ¿A quién? A mis hermanos. Yo le pido consejo a mi esposa, le pido consejo a mi hermana, le pido consejo a los líderes, le pido oración y vamos juntos, ¿verdad que sí? Orando y buscando dirección de Dios en nuestras vidas, pero no es que la palabra que dice el pastor o que dice el líder es infalible. La única palabra infalible es la Escritura. Amén. Bueno, todo eso está allí, mis amados hermanos. Movimiento apostólico y profético. Escuche, yo le aclaro. Nosotros somos apostólicos porque nosotros creemos en los apóstoles que están aquí en la Escritura. Se lo vamos a repetir cuantas veces nosotros podamos. Somos una iglesia apostólica por eso. Somos una iglesia profética porque enseñamos lo que dice la Escritura. Profetizamos lo que aquí está escrito, decimos lo que aquí está escrito, anunciamos lo que aquí está escrito. Por eso somos proféticos también. Pero hoy día nosotros encontramos personas que se han vuelto hechiceros dentro de la iglesia y adivinadores dentro de la iglesia. Y muchas iglesias que se llenan hoy día, muchos lugares se llenan hoy día porque voy para que me... ¿Qué? ¿Ah? Me den una palabra profética, me adivinen mi futuro, me hagan algo, y entonces empieza la persona, y así, aquí hay una persona que tiene un problema. ¿Quién tiene un problema aquí? Bueno, usted mismo no va a levantar la mano, porque uno no. Cuando digan bien, puede ser que levante la mano. Pero mis amados hermanos, escuche.
Tenemos que tener cuidado porque se manipula. Hemos escuchado personas que han dicho que el profeta le dijo, mira, tú te tienes que divorciar de fulano para casarte con no sé quién, porque te casaste con la persona equivocada. Guarda. Qué horrible. Eso es un desastre. Ahora, ¿que Dios puede una palabra de ciencia? Por supuesto que sí. Yo creo que Dios puede una palabra de ciencia en algún momento de nuestras vidas. Pero acá una vez más, porque es importante hacerlo, no nos presentamos como mejores que ninguno. No es nuestra verdad, sino la verdad de la Escritura. Y por supuesto que hay excepciones. Hay gente que está en muchas de estas cosas que, por supuesto, son hombres de Dios, gente que ama al Señor. Y hay excepciones en cuanto a esto. Ahora bien, veamos que muchos de los problemas están advertidos en las Escrituras, mis amados hermanos. Jeremías 23, 1 y 2 dice así. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Mis amados, vamos a hacer una lectura un poquito larga, pero ténganme paciencia, por favor. Es palabra de Dios para nosotros. Busque allí Ezequiel 34. Si podemos tenerlo en pantalla, si eso se pudiera, chévere, pero si no, no hay problema. Vamos a leer Ezequiel 34. Si lo tiene, Ezequiel 34. Es un texto un poquito largo, pero nos describe perfectamente todo lo que acabo de decirle. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es un grave problema de muchas iglesias hoy día y tenemos que cuidarnos de esto. Son pastores que se apacientan ¿a quién? A sí mismos. Aquí quien importa soy yo. Y mi bienestar. Y todo mío. ¿Y cómo es? ¿Qué se llamaba? Todo es mío y todo es por mí y para mí. Bueno, dice, se apacientan a sí mismos. No apacientan las ovejas, los pastores a las ovejas. ¿Dónde estamos? Ok, a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana. La engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. No vendasteis a la pernia quebrada. No volvisteis al reír la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ella con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todos los collados altos y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien... ¿Dónde están? Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas
y ni los pastores apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les será más por comida. Muy diferente a lo que escuchamos por ahí hoy día. No, mira, el llamado es irrevocable. Oye, pero es que esta persona está haciendo las cosas afuera. No, pero el llamado es irrevocable. Bueno, aquí dice que no pastorearán más. Aquí dice que el Señor les quitará y no se las comerán más. No es irrevocable, porque entonces sería infalible también. Que sea irrevocable no significa que debo seguir al frente. ¿Sí me explico? Si las cosas se están haciendo mal. Dice, porque has dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las recogeré como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas. ¿Cómo es la cosa? Ahí como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las contaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Vamos a dejarnos hasta ahí. Usted puede seguir leyendo todo el capítulo completo 34 de Ezequiel. Nos habla del trabajo errado, equivocado, de la sentencia del Señor sobre esto y cómo Él mismo, el Señor mismo, buscará sus ovejas y las apacentará. Amén. Veamos, por ejemplo, otro texto que tengo por acá. Lea en su casa Judas 1. Lea en su casa Mateo 23, 1 al 28. Lea todo eso. Y usted va a encontrar allí las mismas cosas cuando Jesús acusó a los escribas y a los fariseos. Es una acusación que está haciendo por un liderazgo mal empleado, mal usado. Amén. Pero aclaremos una vez más, como se lo he dicho hasta ahorita, quienes se presentan en este lugar no se presentan como alguien infalible o como alguien que no haya cometido muchos de estos errores. Porque sí es así. Ahora bien, vayamos un momento al texto inicial. Mateo 11, 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Como dice, ayúdeme por favor para que todos estén atentos. Ponga la mano el que está a su lado. Póngale la mano al que está a su lado. Así, ok. Ahora dígale, escucha la palabra del Señor. Esto lo dice Mateo 11, 28 al 30. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mi amado hermano, en contraste a lo que acabamos de ver, de lo que ha representado el liderazgo en muchos momentos de la historia, o de lo que pudo haber sido nuestra propia vida en errores que hemos cometido, vemos ahora a Cristo que se presenta como el pastor de las ovejas, y vemos cómo lo hace Él y la manera como Él pastorea. Qué hermoso un Cristo. Dice así, lo primero que podemos escuchar es la voz del Señor decir: venid a mí. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. Si hemos de servir al Señor como líderes, tenemos que ir al Señor. Si hemos de confiar en Cristo, hemos de poner nuestra confianza en Él, tenemos que ir a Él. ¿A quién tenemos que ir? A Cristo. Venid a mí, dice el Señor. Toda intención de servir al Señor o de seguir al Señor separada de Él nos prepara para el fracaso. Toda. Cualquier intención de hacer algo para Cristo desconectado de Él nos prepara para el fracaso. Y no podemos hacer nada si no vamos a Él. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Él. Tenemos que conectarnos con Él. Amén.
Jesús dijo, separado de mí nada, no dice algunas cosas, nada podéis hacer. Y amados hermanos, nosotros tenemos que entender, internalizar y pedir al Espíritu Santo que nos ayude a comprender nuestra imposibilidad de hacer las cosas. ¿Pueden repetirlo? La imposibilidad de hacer las cosas. Estamos totalmente imposibilitados de hacer algo sin Cristo. En el mensaje de la semana pasada se hablaba de aquel paralítico. Esa es la realidad de nosotros en un sentido espiritual. No podemos movernos o acercarnos a Cristo o hacer algo por Cristo si alguien no nos lleva a Él. Y ese alguien se llama Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermana, por apoyarme. Escuchen, para ir al pastor tenemos que ser llevados. Jesús dijo, nadie puede venir a mí si el Padre no me lo ha entregado. No podemos ir a Cristo sino por la obra del Espíritu Santo. Así que tú estás en este lugar porque el Espíritu Santo te trajo. Las situaciones que hayan pasado en tu vida o en mi vida son circunstancias que Dios permitió. Y ahí vino Dios y puso una chispa de vida en tu corazón y dijiste, necesito ayuda. Lo que dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. Digan amén. Y si alguien está muerto, usted puede gritarle, escupirle, patearlo, decirle lo que sea y no va a reaccionar porque está muerto. Así que ahí vemos la obra del Espíritu Santo en nosotros y vemos la imposibilidad nuestra de acercarnos al pastor. Él nos acerca a sí mismo por el Espíritu Santo, así como aquel paralítico fue llevado en una cama hasta ponerlo frente a Jesús. Y así obró el Señor a través de su Santo Espíritu y nos trajo frente a Él. ¿Por qué? Porque estamos imposibilitados. Pero tenemos que entender que como cristianos, y una vez que hemos depositado nuestra confianza en Cristo, no hay otra forma de vivir. Y amado hermano, no podemos tener una vida de victoria si no entendemos la imposibilidad que tenemos de hacer las cosas. Entonces te va a decir, pastor, pero ¿podemos hacerlo o no podemos hacerlo? No entiendo. Bueno, lo que tenemos que reconocer que solo por la obra del Espíritu Santo podemos crecer y avanzar. Así que nosotros vamos y le decimos a Él que nos ayude. Por eso Jesús dijo, venid a mí. Separados de mí, nada podéis hacer. Ahora fíjense algo. Hay una cosa que Jesús dice. Él dice, y yo os haré descansar. ¿Cómo dice? Así no lo digo. Dijo, y yo os haré descansar. Así sí. ¿Amén? ¿Cómo lo digo? Amén, amén. A veces que ponerle, para poder entender, hay que ponerle como que el acento, ¿verdad? Yo os haré descansar. Yo amo a Jesús. Como que no se corresponde, ¿verdad que sí? Pero fíjense una cosa, agotamiento. ¿Cuántos están cansados aquí? ¿Cuántos se sienten agotados? ¿Cuántos sienten agotamiento mental? ¿Cuántos se sienten agotados físicamente? ¿Cuántos se sienten agotados emocionalmente? Espiritualmente. Estamos agotados. Él dijo, venid a mí, yo os haré descansar, mis amados hermanos. Una de las cosas muy comunes sobre cristianos y sobre líderes es el agotamiento continuo y constante que les impide ser efectivos en su ministerio, ser efectivos como hijos de Dios, como cristianos. Y la razón principal parte del hecho de no venir a Jesús para ser ministrados por Él. Más tiempo con Jesús es menos tiempo frente al problema. Más tiempo con Jesús es menos tiempo en el psicólogo. Y escuche, no estoy diciendo que no vaya al psicólogo. Nosotros recomendamos a algunas personas que puedan ir al psicólogo también, no hay problema. Y si es cristiano, mejor. Pero más tiempo con Jesús es menos cansancio,
Más con Jesús, menos cansancio. Más con Jesús, enfrentando los problemas distintos. Y ese agotamiento continuo y constante que casi que tengo que pedirle permiso a un pie para mover al otro. Tenía tiempo sin escuchar ese dicho venezolano. Es una razón de por qué ser así. Y es porque no estamos en Cristo. Él dice, y yo os haré descansar. El liderazgo de Jesús no se parece al de muchos hoy día, porque Cristo da descanso y nos llama a descansar y a reposar en Él. Y amados hermanos, cuando nosotros entendemos eso, hay algo grande que Dios va a comenzar a hacer con nosotros, porque ya decimos, ya me rindo. Ya no puedo más, Señor. Y eso dice que bueno, ya estás esperando que te rindiera. Ay, no puedo empezar a hacer algo. ¿Por qué? Porque si el Señor hablara venezolano, dijera, es que no me das chance. Y dijera, cónchale, suponiendo que fuera venezolana, ¿cómo venezolano? Cónchale, pana, tú no me das chance. No, de raro como escuchas eso así, venezolano. Si hablara en inglés, no hablaría brother, ¿eh? ¿Cómo es el hermano en inglés? No sé, cuyo brother. Cónchale, Jesús diría, pero dame chance, que quiero hacer algo. Porque ya estamos nosotros, tú sabes. Creyendo que podemos hacer algo, da risa. Y eso dice, tranquilo, pártete el coco en la cabeza, haz todo lo que tienes que hacer y todo. Ya estás reventadito, estás vuelto triza, ya eres polvo. Ahora ven que yo voy a hacer algo nuevo. Amén. Y así nos sentimos emocionalmente, espiritualmente, mentalmente, pero gloria al Padre por su Hijo que dijo, yo os haré descansar. Mi amado hermano, Cristo no es enemigo del descanso, escuche. Ojalá usted pueda dormir 8 horas diarias. Yo llegué a escuchar líderes decir que eso era pecado. Yo escuché líderes a decir que dormir estaba mal porque el diablo no dormía. No, mi amado hermano, Cristo no obra así. Es que no está en la Biblia. Ese es el detalle. Y si nosotros hablamos de descanso, quiero que sepa que Jesús no está divorciado del descanso. No, Señor. Él descansó, el Padre descansó en el 7º día. Dijo, he acabado la obra, ¿verdad que sí? Ahora toca descansar. Y si Él descansó, ¿qué quedará para nosotros? ¿Sí o no? Así que el reposo, el descanso es bíblico. Y Él no solamente dice que venga para hacernos descansar mientras estamos en nuestras labores, sino que aún apartar tiempo para estar con Él, para descansar y distraer nuestra mente es bíblico. Vamos a leerlo para que usted no crea que yo esté cayendo a charla aquí. Marcos 6, 31 al 32 dice así. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Bueno, no sé si la playa fue un descanso para algunos. Yo duré un poco aporreado por los 3 días y todavía no se me han quitado todas las quemaduras, las marcas que tengo de ese día. Pero la intención de nosotros era llevarle a un lugar para que descanse un poco, ¿verdad? Para que la joven le revuelquen y traiga tierra y se le olvide de tanto los problemas que tiene. Y tragar arena de mar allí. ¿Verdad que sí? Pero escuchen, Jesús dijo, vayan que tomen aparte y descansen un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cristo con ellos. Hermano, tomar vacaciones es bíblica, es bíblico. Tomar espacio para descansar es bíblico. Trate de no hacerlo un domingo, ¿no? Y si lo hace un domingo, vamos a coordinar, ¿no? Pero en algún momento quizás nos va a tocar así sea por supuesto, tomar un espacio para estar, para descansar. Fíjense algo, la nueva versión internacional, Marcos 6, 31 al 32, lo dice así. Entonces Jesús les dijo, vayan solos a un lugar tranquilo. ¿A dónde? Colonia Tovar. Eso me suena a Colonia Tovar. Es como que Jesús nos diga a nosotros, vayan solos a la Colonia Tovar. Amén. En este aniversario. Me voy solo a la Colonia Tovar. Dice el pastor también carnal. Pero eso suena así, suena jarillo, ¿verdad que sí? Oye, lo está diciendo el Señor, vayan solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Un rato, no se va a quedar allí de toda la vida, ¿verdad que sí?
Lo dijo porque había tanta gente que iba y venía que Jesús y sus apóstoles no tenían tiempo ni para comer. Y Jesús no le decía, así es que paguen el precio, porque en el ministerio hay que pagar el precio. No, ya que usted pagó el precio por nosotros. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieron estar a solas. Se lo digo con toda la inspiración que pueda, mi hermano. Es importante que como líderes y como servidores del Señor atendamos a la invitación de Jesús a ir a un lugar donde estemos libres de todas actividades que comúnmente hacemos en el ministerio, con la familia, con todo esto, para descansar. Escuchen, un líder que imita a Jesús tendrá en consideración el descanso para quienes sirven y aún el descanso para sí mismo. Un líder que no promueve el descanso para quienes están sirviendo ha perdido de vista el liderazgo de Jesús. Puede ser por lo menos una vez al año o 2 veces, dependiendo el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces uno puede tomar un espacio por lo menos en el año o 2 si es posible. Por supuesto, no perdamos de vista el contexto del pasaje, eso sí es bíblico. Jesús les invitó a descansar porque estaban tan ocupados que no tenían tiempo de comer. Eso sí es bíblico. Es decir, voy a descansar. ¿De qué? De descansar. Si me paro, es verdad, ok, te digo, yo no estoy en contra de dormir, ojalá que puedo, oro para que duerma 8 horas, gloria a Dios. Si duermo 8 horas, gloria a Dios. Pero si usted se para a las 10 de la mañana, cansado, sin hacer nada, para después de estar cansado, de no hacer nada, y a descansar de todo lo que descansó, entonces no tiene sentido porque no hay cosa más hermosa que descansar cansado. ¿Entendés lo que les quise decir? Es decir, el contexto en que los discípulos estaban por allá, tú sabes, se la pasaban pescando, y pescando por aquí, y pasando la noche, estaban trabajando en la obra del Señor, tenían ocupaciones. ¿Sí? Entonces, el descanso está justificado en el trabajo. Mire, esta semana recuperé el sueño. Yo tengo una táctica. ¿Saben que ya después de los 40 años no, casi no duerme? Yo tengo 39, ya me está pegando eso. Amén. Pero escuche una cosa, no puede dormir cuando haya trabajo aquí en la iglesia, véngase para acá. Eso es mejor que valeriana, es mejor que un montón de cosas, ¿verdad, Oscar? Hermano, esta semana dormí como tenía tiempo que no dormía. Bueno, yo no dormí, yo me desmayé en realidad. Yo decía, Oscar tiene algo contra mí. Oscar, vamos a arreglar el piso, picotear el primero todo, escúchalo. Todo dice que sacarlo, pero todo, casi todo hay que sacarlo. Hay que hacer esa pared, hay que tumbar todo ese piso que se está malo para echarlo nuevo. Y Oscar tiene algo contra mí, contra los que estamos acá. Pero escuche algo, mi hermano. No dormí como tenía tiempo sin dormir. ¿Sabe por qué? Porque trabajamos bastante esta semana. Yo le digo, cuando haya trabajo en la iglesia, usted sienta que no pueda dormir, véngase para acá a trabajar y pasa aquí todo el día y se va a dar cuenta que va a descansar. Y si Oscar está al frente de la obra, más todavía, porque Oscar va a estar exigente con las cosas. Le gusta que todo quede bien, que todo quede bonito. Pero hermano, se justifica el descanso cuando se trabaja. Amén. Pero algo más rapidito. Yo sé que usted quiere que yo termine rápido, pues ya vamos a terminar. Dice así. Luego dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Algunos elementos importantes a tomar en cuenta. Él nos llama a que dejemos nuestras cargas pesadas en Él, que no podemos llevar, y luego que nos libra de nuestras cargas, nos dice, lleva ahora la mía, lleva ahora mi carga. Es como raro, ¿verdad que sí? Es decir, Jesús dice, ven y dame todas tus cargas. Y ahora Jesús te entrega un trabajo nuevo. Es su yugo. Pero escuchen, es buena noticia. Su yugo es fácil y ligera mi carga. Si es el yugo de Cristo, esté tranquilo. Si es el yugo del hombre, es terrible. Lo que va a vivir, lo que va a pasar va a ser terrible. Pero Jesús dijo, mi yugo es fácil. Otra gente dice, no hermano, pero es que ese cristiano es difícil. Es que servir al Señor es horrible. Eso cuesta demasiado. Usted sabe. Casi que trabaja más que Pablo, el apóstol.
Bueno, yo no sé, pero Jesús dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Fácil. ¿Y cómo es su carga? Ligera. Hermano, ¿cómo está cargado? Tiene que ver quién es esa carga. Pero de Cristo no es. Se dice, a mí no me hace la culpa. A lo mejor estamos equivocados en el tiempo que invertimos en cada cosa. Él dice luego, llevad mi yugo sobre vosotros. El único yugo que es ligero y la única carga que es fácil es la de Cristo en nosotros. Entonces lo primero es tomar en cuenta eso. Hay un yugo que llevar y es el yugo de Cristo. Hay una carga que el Señor en cierta medida coloca sobre nosotros. Hay una carga ministerial que no podemos ignorar y hay una responsabilidad que Dios ha dado y no podemos dejarla a un lado porque entonces sería más pesado. Es decir, Dios te trajo, Dios te sana, Dios te libera, Dios te restaura y ahora te dice, ahora ven acá, vas a llevar este yugo. ¿Qué vas a hacer? Vas a dar testimonio de mí. ¿Qué más vas a hacer? Como dijo la mujer, como le dijo al endemoniado gadareno una vez que fue libre, ve y cuenta cuántas cosas ha hecho el Señor contigo. Tienes un yugo que llevar, ¿qué? Vas ahora a ser instrumento de mis manos para bendición a otras personas. ¿Qué vas a hacer? Vas a ser parte de mi obra, vas a ser parte de mi iglesia. ¿Qué vas a hacer? Vas a hacer el ministerio, vas a trabajar en mi iglesia, vas a hacer algo que Dios ha puesto en tus manos porque hay un yugo que sí pone sobre nosotros. Esa carga, lógicamente, la vemos reflejada en Moisés. No se lo voy a leer los textos para terminar más rápido, pero lean Éxodo 18:22, lean Números 11:11 y lean Números 11:17. Y ciertamente el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 11:28, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Ciertamente, hermano, hay preocupación, ciertamente hay trabajo en la obra del Señor, pero escuche, es el trabajo más satisfactorio que nosotros podemos hacer. Esta semana le poníamos al hermano cada rato, yo quiero trabajar para el Señor. Cuando yo veía a Torángel se estaba así agotado, le ponía la canción. Y Torángel se animaba, yo quiero trabajar por el Señor. Y ahí estábamos cantando y adorando al Señor. ¿Por qué? Porque realmente es una satisfacción. Dar testimonio de Cristo, ganar almas para Cristo es una cosa hermosa. Amén. Lo segundo, debes asegurarte que es el yugo de Cristo. Esto está demasiado pesado. No has puesto tu carga sobre el Señor y no estás cargando con el yugo que el Señor quiere que tú cargues. Porque parece increíble, mis amados hermanos. No podemos llevar nuestras cargas, pero podemos llevar la carga que Cristo pone sobre nosotros. Y eso es así. Usted puede estar preocupado por una cosa que usted piensa que es el fin del mundo. Se acabó el mundo. Esto es una cosa horrible. Cuando vamos al Señor, el Señor dice, tranquilo, dámela. Yo puedo con eso y mucho más. Sí se la doy, pero dámela. Suéltala. Me da miedo, Señor, suéltala. Y una vez que la colocas en su mano, tú dices, por eso lo quito yo. Yo estaba cargado con esto y eso no era nada. Porque el Señor la carga por ti. Pero allí mismo el Señor entonces pone su yugo sobre ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Está claro que es el yugo de Cristo, no el yugo del hombre. Tercero, los beneficios de llevar el yugo de Cristo. La mayor carga la lleva Cristo. Cuando llevas el yugo de Cristo es una cosa así, el Señor obra de manera maravillosa. El Señor te dice, ámame con todo tu corazón. Y viene y pone el amor en ti. Ámame, pero te estoy dando el amor para que tú le ames. El Dios es así. Sírveme con pasión. Y el Maestro te pone la pasión. Y tú, yo estoy sirviendo al Señor con pasión. Y crees que es tuya, no, eso no es tuya. Esa la puso Dios en ti. ¿Sí? Sírveme, sígueme. Y tú crees que estás siendo atento porque eres fuerte. No, no. El Señor viene y pone eso en ti. O sea, el Señor te da, como cuando usted tiene niños, y es el regalo del Día de las Madres o el Día del Padre, no sé, y entonces llega
Mi esposa compra el regalo y se lo da a la niña para que ella me lo dé a mí. Pero en realidad no es de ella, ¿verdad? Pero le da tanto amor y ella se siente feliz de darme, pero en realidad fue mi esposa que lo compró. ¿Sí me explico? Así obra Dios. Él nos da por su Espíritu Santo todo aquello que demanda de nosotros. Si no lo tienes, pídeselo a él. Así que somos un yugo con él. Somos uno con Cristo, la mayor carga la lleva él y somos participantes de la labor más preciosa de este mundo. Y amados hermanos, déjenme ir al final. Termino con este pasaje porque creo que me quedan 4 minutos. Dice así, Filipenses 2, 5 al 8. Dice así, con esto termino, de verdad termino con esto. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y ese tema lo vamos a tratar en una próxima ocasión, que se nos permita. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Mis amados hermanos, en el liderazgo de hoy día vemos un contraste muy diferente. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo igual a Dios, no quiso ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Hoy es todo lo contrario, muchos líderes y muchos hombres quieren ser Dios, sin ser Dios. Y quieren que lo obedezcan como si fuese Dios. Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Cristo se despojó a sí mismo. Hoy día los líderes buscan de despojar a los demás, no despojarse a sí mismo. Pero Cristo se despojó a sí mismo, pero hoy día se busca de despojar a los demás. Él dice, tomó forma de siervo, hoy día todo lo contrario, si quiere tomar forma de rey. ¿He escuchado esos títulos en algunos mensajes? Y sí, somos reyes, y todos somos reyes y sacerdotes, sí. Pero cuando se pretende exaltar a alguien como si fuese rey, bueno, es todo lo contrario. Jesús hizo lo contrario. Él se vistió de siervo, no de rey, pero era un rey, o es rey, amén. Se hizo como los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis amados hermanos, Cristo, siendo Dios, siendo perfecto, siendo un rey, dejó toda su gloria para venir a servirnos a nosotros. Y allí estaban los 12 discípulos. Llegaron a aquel lugar. ¿Alguien tiene que lavar los pies? Sí, alguien tiene que lavar los pies. Bueno, Pedro diría, bueno, yo lavar los pies, no. Yo soy el que recibió la revelación. Yo dije que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan, no, pero Juan es el discípulo amado, yo sé que Cristo lo ama un fulano, no. ¿Quién va a lavar los pies? Bueno, que lo lave Judas. No, Judas es el que llevaba el tesoro también. ¿Quién va a lavar los pies del Señor? O ¿quién va a lavar los pies de los apóstoles allí? Alguien tiene que hacerlo. Hay un esclavo por ahí, un esclavo. Oye, no hay esclavo. Porque estaba un aposento alto, no había esclavos allí para que laven los pies. Si no hay esclavo, no hay que lavar los pies, pero queman con las patas sucias. ¿Verdad? Con los pies hediondos allí, ellos reunidos disimulando el olor, ¿no? Aquí no está pasando nada. Bueno, lo que menos esperaban ellos era que Cristo se levantara, se quitara su túnica, aquel vestido, aquello que representaba su autoridad, que se quitara eso para tomar la toalla, ceñirse la toalla, buscar el tobito con agua, el jaboncito y empezar a lavarle los pies a cada uno. No, eso es una cosa tremenda. Eso, como decían por allí algunos hermanos, eso le perforó el cerebro a los discípulos. ¿Qué? Jesús, tú y Pedro hipócrita. No, Señor, tú no lo vas a hacer. ¿Cómo es eso que tú me vas a lavar los pies a mí? ¿Por qué no estás dispuesto a hacerlo él también? Y amados hermanos, hoy día mucha gente pide el manto, pero no piden la toalla. Quiero el manto para servir al Señor. Dame el manto, Señor. El manto de la unción. Bueno, Jesús como fue la toalla para servir. Amén. Ese es nuestro pastor. Vamos a orar.